Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Araceli Vélez. El día de hoy vamos a platicar acerca de los 10 secretos para acelerar tu carrera en recursos humanos. Y para esto, pues esta masterclass le estoy dando varios días, varias sesiones, con el objetivo de poder apoyar a algunos profesionales de recursos humanos a poder alcanzar sus objetivos para el siguiente año. Entonces, bueno, la agenda de esta sesión es la introducción, en donde yo les voy a presentar un poco acerca de mí, el repaso del 2020-2021 y retos del 2022, competencias de la nueva normalidad, 10 secretos para avanzar en mi carrera y pues de ahí vamos a hacer algunos ejercicios en donde vamos a hablar acerca de los objetivos y cómo podemos planteárnoslos para poder ahora sí alcanzar el próximo año los objetivos que tengamos a nivel profesional. Bueno, pues ¿quién soy yo? Bueno, pues les platico que yo soy Araceli Vélez, soy coach, facilitadora y mentora de recursos humanos desde hace 19 años aproximadamente. Soy licenciada en psicología, tengo experiencia laboral en recursos humanos. De inicio yo trabajaba en algunas empresas, pero también posteriormente me registré como instructora en la Secretaría del Trabajo y me certifiqué ante CEP y conocer en algunos estándares de competencia que tienen que ver con la parte de capacitación y también con evaluación, con evaluador independiente de CEP y conocer para hacer algunas certificaciones. Soy también coach certificado ante CEP y conocer y ejecutivo y de equipos ante Recuadre, que son algunas de las formación que yo tomé, y especialista en implementación de la norma 035. Mi trayectoria profesional, bueno, pues estuve trabajando durante 15 años en puestos directivos de recursos humanos en empresas nacionales y transnacionales, como entre ellas estaba Geodis, Universidad del Valle de México, Nagel, Universidad de Anáhuac, Dixon Vinci, y pues posteriormente he estado trabajando desde hace aproximadamente más de 3 años como consultora, bueno, y directora en Psicología para Todos, aportando algunos proyectos también para lo que es algunas empresas como In-House Medics, Psicomedics, Envases Universales, Proba y algunas otras que no habían mencionadas aquí, pero que hemos estado trabajando juntos en en este proyecto de ayudarles en la consultoría, en coaching, en mentoring de recursos humanos y para poderles dar, aportar eficiencia en costos o implementación desde cero de su departamento de recursos humanos. Bueno, pues de inicio, ¿qué me gustaría compartirles aquí? Que algunas de las expectativas de los participantes que se quisieron llevar de la sesión durante ahora sí que dentro de estas masterclass que estuvimos teniendo durante la semana pasada, bueno, les comparto mi pantalla en un momento. Muy bien, estas son algunas de las expectativas que nos compartieron algunos de los participantes de los grupos en la masterclass. Entre ellas estaba el tema de la actualización, el conocimiento en recursos humanos, aprendizaje, desarrollar habilidades, conocimientos, crecimientos y revalorar pues sus objetivos, ¿no? Además de en qué se pueden basar para lograr un crecimiento profesional, aprender a generar metas y soluciones a problemas. Entonces, estas son algunas de las expectativas que tuvieron nuestros participantes y lo cual yo les decía que estaban perfectas porque efectivamente lo que nos vamos a llevar de esta sesión de acerca de los objetivos para lograr nuestros objetivos en el 2022, pues es hablar mucho, mucho del crecimiento profesional o de cómo nos estamos planteando nuestros objetivos. Entonces, bueno, de inicio les platico que también estuvimos hablando acerca de qué sensación nos deja la pandemia sobre nuestro trabajo, ¿no? Creo que fue una pandemia complicada y ante esta pandemia, pues obviamente es muy importante reflexionar de inicio en dónde estamos parados. O sea, qué sensación me dejó la pandemia sobre mi trabajo. Entonces, cuando hablamos de qué sensación, me refiero a este tema que es muy relevante de los aprendizajes. Por ejemplo, yo aprendí, les platicaba a los participantes qué fue lo que yo aprendí acerca de esta pandemia, pues que nos tenemos que aprender a adaptar a los cambios, que nada es permanente, que todo es pues inesperado y que de alguna forma nos tenemos que adaptar.
¿no? Y pues que también siempre hay algo para poder aprender y para poder crecer. Entonces, esa es la sensación que me deja, que siempre tenemos que andar en constante movimiento, dinámica y que a través de ese dinamismo y ese aprendizaje que nos vamos llevando en el día a día, pues es que logramos que nuestro trabajo pues vaya avanzando también. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a lo que es el repaso del 2020-2021. ¿Qué aprendimos durante la pandemia o qué consideramos que nos hizo falta saber para lograr avanzar o enfrentarla? Ok, yo les comentaba a los participantes, digo, en este punto me gustaría hacer un paréntesis, que algunos de los participantes nos compartieron su experiencia referente a la pandemia, en donde pues se enfrentaron con temas pues obviamente de la poca claridad que yo creo que todo el país tuvimos respecto a las medidas que había que tomar, ¿no? De respecto a lo que son las esenciales, las no esenciales, las actividades que teníamos que podían ir a trabajar en el día a día de forma presencial, al cierre de las empresas para poder trabajar remoto, al poder saber cómo adaptarnos a este proceso de digitalización. Entonces, al hecho de a lo mejor incluso monitorear a los colaboradores, que incluso algunas ocasiones se llegaban a ir a lo mejor a lo mejor pues en lugar de estar trabajando en casa, se iban a otro lugar y hacían, cuando se les solicitaba ir a la empresa no lo hacían. Entonces, estas prácticas que yo creo que a todos nos deja un aprendizaje, sobre todo nosotros como recursos humanos, en donde nosotros teníamos que estar al pendiente de todo, ¿no? En donde pues parte del conocimiento que yo les quiero compartir aquí es, yo lo dividí en tres factores, ¿no? En el repaso del 2020-2021. El primer factor en donde el conocimiento yo considero que nos permite avanzar, aportar y cuestionar. ¿A qué me refiero? A que si nosotros estamos enterados acerca de las regulaciones en materia de salud y seguridad, pues ya estuvimos a lo mejor del otro lado y pudimos confrontar la pandemia para las actividades esenciales presenciales, entonces poder ocupar todas las medidas de seguridad, hablando de cubrebocas, etcétera, que ya creo que todos conocemos. En el tema de la salud mental, el hecho de que haya a lo mejor quienes conocemos de la norma 035 también nos ayudó porque pudimos aportar en tema de salud mental algunas buenas prácticas que nos ayudaron a que nuestros equipos pudieran mantener la disminución de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. En el tema del cambio de la ley de la absorción fue uno de los temas que también se enfrentó durante la pandemia, ¿no? Que fue que se implementó durante este año y que al final pues se tuvo que adaptar a los proveedores, a las empresas para poder trabajar ya no bajo pues ahora sí que la figura de un outsourcing, sino traducirlo en un tema de una figura de servicios profesionales, ¿no? Y lo que conlleva, ¿no? Que yo creo que no es el tema de esta sesión, pero que sí quiero rescatarlo como parte del conocimiento que en este año yo creo que todos obtuvimos. Relaciones laborales, ¿no? En muchos de los casos o de los temas que se dieron durante la pandemia, pues tienen que ver con la parte de relaciones laborales. Es decir, pues toda la metodología de si dábamos a lo mejor de baja a los colaboradores, se le disminuía el sueldo, cómo se podía realizar la modificación salarial, si a lo mejor la suspensión de actividades, etcétera. Toda esta parte de relaciones laborales, si tenían contratos, si teníamos a lo mejor incluso lo que son expedientes digitales, todo esto pues es parte de las relaciones laborales que nos ayuda a poder nosotros tener apoyar a los colaboradores, incluso si hubo a lo mejor desafortunadamente en algunas familias decesos dentro de las mismas, de los colaboradores de nuestra empresa, ¿qué teníamos que hacer? ¿No? Si a lo mejor teníamos seguros de vida, si a lo mejor no lo teníamos. O sea, todo esto, cómo la empresa ampara al colaborador que tiene que trabajar de forma presencial porque es una labor esencial. Entonces, todo esto son temas de relaciones laborales, de regulaciones de salud y seguridad. Y desde ahí, pues fue mucho conocimiento, ¿no? Que de alguna forma algunos ya lo traían, algunos ya los traíamos, a lo mejor cuando lo tuvimos que aplicar, algunos no lo traían y a lo mejor fue más difícil para poder aplicar, ¿no? El segundo punto es la adaptación al cambio y la resiliencia es indispensable, ¿no? En este punto hablamos acerca de lo que son las soft skills o las competencias de la nueva normalidad. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de habilidades como, o bueno, temas como por ejemplo el liderazgo organizacional,
la adaptación al cambio y comunicación y todos estos temas que son habilidades que hoy en día pues también durante la pandemia tuvimos que aprender a hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Ya no a lo mejor de forma presencial, pero sí de forma virtual en algunos casos, o si era en forma presencial, hacerlo, pero con todas las medidas, ¿no? Y entonces eso es parte de la adaptación al cambio y la resiliencia, es indispensable para poder avanzar también, ¿no? Entonces aquí también les comento que, por ejemplo, un tema que también se vio más marcado, el tema de las generaciones y el trabajo, ¿no? Como algunas generaciones definitivamente dijeron, yo no voy ni me paro en una empresa porque me puedo contagiar y no quiero verme afectado en mi salud. Y otras en donde dijeron, no, pues yo aquí sigo y me mantengo y yo aquí estoy, aunque pase lo que pase, yo voy a confiar en que mi patrón me cuida, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues también se vio o tuvimos que aprender de alguna forma a cómo interrelacionarse o interrelacionar a las generaciones para poder avanzar en la productividad y el trabajo. Nosotros como recursos humanos, pues creo que tenemos que ser un agente de cambio e integrar a las generaciones para poder avanzar y poder trabajar de una forma positiva. Ahora también las formas de trabajo nuevas, por ejemplo, la parte del trabajo remoto, el home office, el híbrido y el presencial, pues fueron otras de las cosas de las cuales nos tuvimos que adaptar, porque hay gente que a lo mejor decía, no, pues yo no sé trabajar remoto, y entonces se tuvo que a lo mejor adaptar a hacerlo, o incluso hay gente que de plano no se adaptó y dijo, no, yo prefiero presencial, porque yo no sé cómo voy a hablar con las personas, yo necesito verlas. Entonces, esa parte pues también fue una forma de adaptación que tenemos que tener presente. La otra es la digitalización de procesos, también fue indispensable, es decir, el monitoreo de empleados para el teletrabajo, pues también esa es parte de la digitalización. ¿Qué hicimos para poder monitorearlos, no? ¿Cómo fue que aprendimos a monitorearlos e incluso a trabajar de forma, se hicieron nuevas metodologías, ahora sí que se derivaron de esta pandemia, nuevas metodologías de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con información compartida desde cualquier lugar, como la nube, o sea, el OneDrive, el Google Drive o algunas otras nubes que a lo mejor de forma interna, como las empresas llegaron a tener o generar para poder tener archivos compartidos entre todas las áreas y poder contribuir desde a distancia. Indicadores y metodologías de gestión nuevas, como el Trello, el Scrum, el Agile, o sea, todas estas metodologías nuevas que nos ayudan a la gestión estratégica de las áreas. Y la contratación e integración de equipos de capacitación, comunicación interna, todo esto, el poder tener ese reto como recursos humanos de poder llevar a cabo la labor de integración, de capacitación, etcétera, de forma remota para todos los colaboradores, tanto nuevos como para la parte de onboarding o como la parte de desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, todo esto fue parte de la digitalización de procesos y esto pues fue de forma indispensable. Entonces, pasando al siguiente punto, y bueno, esos fueron algunos de los aprendizajes del 2020-2021, que ha sido el tiempo que ya llevamos en pandemia, ¿no? Y que a lo mejor se ha ido, pues, de alguna forma avanzando hacia la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué viene para el 2022? Bueno, pues algunos temas para la agenda del 2022 que se tienen presentes, pues es la norma del teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud en home office y nuevas disposiciones, el outsourcing o nuevas reglas y verificación de proveedores, o sea, la parte de la inspección, ¿no? De esta nueva regla del outsourcing. Ahorita ya se está aplicando, pero no sabemos si efectivamente se está llevando a cabo adecuadamente. Entonces, eso lo van a dictaminar las autoridades en cuanto empiecen las inspecciones de este nuevo tema. El reparto de utilidades también cambió, y es el modelo del cálculo cambió, por lo tanto, pues eso también se va a poder observar en el 2022, se va a empezar a monitorear y por lo tanto, pues también es uno de los temas para la agenda de recursos humanos en el 2022. El incremento del salario mínimo entre el 15 y el 20% es un tema que también se está mencionando desde ahorita porque ya estamos casi terminando el año. Por lo tanto, pues se está previendo que haya la posibilidad de que se incremente el salario a un 15 o 20% del salario mínimo. Y eso, pues lo que conlleva a las empresas, pues también a nivel económico, pues también
es importante, ¿no? Y es algo que tenemos que, hay que estar enterados y darle seguimiento adecuadamente para saber cómo implementarlo. Ahora, el siguiente punto es los contratos colectivos y sindicatos. En este factor también se tiene previsto que va a haber cambios a nivel sindicato, a nivel colectivo. Se tiene una reforma de ley propuesta, lo cual todavía se está en proceso de aprobación, pero en caso obviamente de aprobarse, se tiene previsto que en el 2022 se empiece a aplicar y desde ahí pues obviamente va a haber un cambio más en las empresas para la cual nos tengamos que adaptar. Otra cosa que viene para el 2022 son las nuevas formas de liderazgo y gestión de trabajo, ¿no? Estamos avanzando y ante estos cambios creo que se van abriendo nuevas puertas para la forma de liderar equipos y gestionar trabajo, ya sea a distancia, remoto, presencial y pues bueno, al final vamos a seguir en este camino y eso es parte de lo que se tiene previsto para este 2022. Ahora, si nos vamos al tema de competencias, las competencias de la nueva normalidad, estamos hablando que acorde a los cambios que hemos vivido a partir del 2020-2021, se tiene previsto que pues las nuevas competencias que sí o sí deben de tener todos los colaboradores en una empresa es el conocimiento digital, la flexibilidad al cambio, a poder hacer adaptables a los cambios dentro de las organizaciones, al liderazgo en la red, es decir, que puedan tener la posibilidad de participar y de dar seguimiento a su implementación de trabajo en red, es decir, pues en línea. Adaptación al cambio, eso sí o sí que tiene que ver con la misma flexibilidad y el pensamiento crítico, en donde a lo mejor tengamos esa posibilidad de proponer nuevas formas de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas y no nos quedemos solo con el mismo proceso o procedimiento que hacemos comúnmente, ¿no? Y entonces, para poder desarrollar estas competencias, bueno, pues obviamente es muy importante tener de la mano muy claro en dónde estoy parado, es decir, en dónde me encuentro de estas competencias, que esas son algunas de las tantas más que existen, y que se tienen previstas también para el 2022, ¿no? Y que desde hoy ya lo estamos viviendo también este cambio. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que tomar acción para poder avanzar y poder tener, estar en en el mejor nivel de competencia referente a a estos elementos que necesitamos para avanzar en nuestra carrera profesional. Ahora, para poder hablar acerca de los objetivos 2022, yo les he traído un esquema que me gusta mucho, que se le llama el modelo GROW. Este modelo GROW, para poder hablarlo o revisarlo un poco más a detalle, les platico que está compuesto por cuatro etapas o, bueno, cuatro factores o elementos, como quieran verlo, en donde uno de ellos, pues, son las metas. Y en las metas es el objetivo, ¿no? Es decir, y desde aquí el mismo modelo te va guiando de qué es lo que tú tienes que hacer de repaso. Entonces, número uno, el objetivo es, tienes que preguntarte, ¿cuál es tu reto? O sea, ¿cuál es tu reto para este 2022? ¿No? O sea, a lo mejor tú te diste cuenta que durante este proceso de la pandemia te hizo falta conocer un poquito más acerca de un poquito de la materia laboral, ¿no? A lo mejor de relaciones laborales, de salud y seguridad. Entonces tu reto es que a lo mejor el próximo año pues vas a poderte meter a lo mejor alguna capacitación o conocer más de este tema, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? A lo mejor conocer más acerca de este tema. ¿Cómo sabrás que has alcanzado tu meta? Bueno, pues porque ya lo conozco, tomé un curso y a lo mejor lo conocí y además lo estoy poniendo en práctica porque participo con proyectos para poder mejorar en ese aspecto, ¿no? Eso es el objetivo y eso es como, y así es como tú vas a darte cuenta si lograste tu meta. El punto número dos es la situación actual. ¿Cuál es tu situación actual? Entonces, si tú a lo mejor te preguntas, bueno, mi situación actual es que no conozco del tema de las relaciones laborales, ¿no? A lo mejor si tú estás planteándote ese objetivo y dices, yo quiero aprender de las relaciones laborales, pues mi situación actual es esa. ¿Qué me hace falta para alcanzar mi reto? Pues a lo mejor poder conocer acerca de ese tema, ¿no? ¿Qué me dificulta en el camino en este momento? Pues a lo mejor en este momento, pues el hecho de que no conozco ningún curso de relaciones laborales, por lo que no he podido irme a tomarlo, pero voy a investigar, ¿no? Entonces mi situación actual es esa, que no conozco, que necesito buscar, investigar de algún curso y desde ahí poder
avanzar en mi meta para poder conocer acerca del tema, ¿no? Ese es un ejemplo. Punto número 3, opciones y alternativas de acción. ¿Qué opciones tienes? Ajá, entonces, si tú dices, bueno, pues ya investigué, ¿no? Ya investigué y encontré 3 proveedores que conocen acerca de este tema. Entonces, ya te dices, bueno, pero también puede ser que no nada más me voy a parte de capacitación. O sea, pues una cosa es, pues porque a veces los cursos, pues sí te ayudan a adquirir nuevas herramientas, pero al momento de aplicarlos es lo difícil. Entonces, bueno, me voy a tomar el curso, pero además me voy a buscar un mentor que me diga el paso a paso de cómo implementar esto que me está enseñando y además quiero desarrollar una competencia que tiene que ver con esta meta. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vas a darte cuenta de que esas son las 3 opciones viables. Y dices, ¿cuáles son los pros y los contras de cada una de estas opciones? Bueno, pues el pro de la capacitación es que pues voy a aprender, ¿no? A través del conocimiento que yo estudie o me compartan en el curso. El contra es pues que a lo mejor no voy a saber cómo ponerlo en práctica, porque a lo mejor ahí se queda en la teoría. A veces nos tomamos un curso y se queda en la teoría y no lo aplicamos. ¿Y cuál es, a lo mejor, pero a lo mejor encuentras y dices, bueno, me busco un mentor? Y entonces el pro de tener un mentor es que pues se me va a decir el paso a paso y cuando yo necesite me va a dar un acompañamiento completamente dirigido para yo ir el paso a paso avanzando y aplicando lo que me van compartiendo, ¿no? Y entonces eso sería para el pro de tener un mentor. El contra de tener un mentor, bueno, pues que a lo mejor me sale caro y entonces dices, bueno, aparte de invertirle en el curso, yo tengo que invertirle en la capacitación, en el mentor. Y entonces dices, bueno, tengo que buscar cómo le hago para solventar ambas cosas. Entonces, bueno, sigo adelante, ¿no? ¿Qué factores tienes para tomar en cuenta? Bueno, pues a lo mejor tengo trabajo, sí, sí tengo trabajo, entonces a lo mejor puedo solventarlo, pues sí, creo que es una buena opción, lo voy a mantener aquí en mi objetivo. ¿Existen otras alternativas que podrías considerar? Bueno, pues a lo mejor podría considerar que dentro de mi área de trabajo tengo una persona que conoce del tema y entonces yo tomo la capacitación por fuera y me apoyo en esa persona como para que me vaya diciendo el paso a paso, aunque no sea como un mentor, pero que me vaya orientando en algunas cosas, ¿no? Y entonces esa puede ser otra opción para no invertir en un mentor si no lo quieres hacer, ¿no? Y entonces, o incluso ponerlo en práctica sin tener un mentor es otra opción, ¿no? Y entonces dices, bueno, por ensayo y error, le voy aprendiendo y voy viendo cómo le hago, pero lo logro, ¿no? Y por último, ya que tienes el luz en estos 3 puntos, ¿no? En el objetivo, en tu situación actual, en las opciones o alternativas de acción que tú puedes tomar, ya te vas al plan de acción. Y entonces en este plan de acción tú vas a seleccionar la mejor opción para ti, o sea, que en ese momento sea la más viable para ti. ¿Cuáles son los pasos a realizar? Bueno, pues a lo mejor me voy a inscribir al curso y entonces ya elegí uno, me inscribo. ¿Cuándo es el tiempo de inicio de ese curso? ¿Cuándo es el tiempo de terminación de ese curso? ¿Cómo voy a medir mi avance? Bueno, pues porque en la medida en que yo lo implemente y vea que está siendo exitoso, voy a ver que sí efectivamente me está funcionando lo que estoy aprendiendo. ¿Y qué harás para superar los posibles obstáculos? Pues a lo mejor buscar un mentor que me vaya diciendo por dónde irme para poder lograr alcanzar mi objetivo. Entonces, bueno, básicamente esos son como los 4 elementos que necesitamos tener dentro de nuestros objetivos en el 2022. O sea, si tú tienes un mega objetivo en donde tú dices, ese meta objetivo que tú tienes, le llamas estudiar y además implementar, por ejemplo, el tema de las relaciones laborales en tu trabajo, pues a lo mejor ya te busca, ya hablamos del tema de los 4 pasos y en estos 4 pasos tú ya dices, esas son mis metas y ya de ahí vas a desprenderte otros objetivos que son un poco más específicos, ya sea tú solo o incluso puedes buscar un coach, a lo mejor ese es otro actor que tú puede entrar a tu seguimiento de objetivos del 2022 con el cual tú vas a acelerar tu carrera a nivel profesional. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que queremos hacer todo solos, que nosotros creemos que nada más con el puro conocimiento ya es suficiente para poder ponerlos en acción. Pero la realidad es otra, la realidad es que no es así. A veces para acelerarlo necesitas invertir. Invertir a veces se requiere
de buscar actores que sean especialistas en los temas, de para poder irte por el camino corto, porque si no te irías por el camino largo, que en donde lo que tú lo implementas por el ensayo de error, ya se te fue el tiempo a veces ahí, y si tú pusiste un objetivo para un año, a lo mejor se te va en más tiempo, ¿no? O incluso si tú dices, quiero desarrollar una competencia y a lo mejor, incluso para lograr este objetivo, es como de, bueno, yo ya me puse mi objetivo, me puse mi meta, yo ya sé cuál es el curso que voy a tomar, pero a lo mejor ahora, en el momento de la implementación, te estás dando cuenta que te atoras en algo y no sabes en qué es, y a lo mejor tienes miedo de implementarlo, a lo mejor te da ganas de echarte a correr, de no volverlo a hacer, entonces dices, mejor me quedo donde estaba, ¿no? Porque a veces pasa, cuando vas buscando una meta nueva, pasa que te quedas un poco congelado por el miedo, porque piensas que no lo vas a hacer bien, etcétera. Entonces, en ese aspecto, es a veces importante buscar un actor adicional que puede ser un coach, en donde el coach te va a dar luz, ayudándote a ver en qué parte de tu desempeño te estás deteniendo, de tu potencial, que no estás reconociendo de eso para poder avanzar en tu meta. Y te va dando a través de dinámicas, a través de revisión de objetivos, de tus metas, te va ayudando a lograr alcanzar esa meta en el tiempo que tú te tienes previsto. Ajá. Entonces, este es el modelo Grow que yo les quiero compartir en esta sesión y a través de este modelo, el objetivo es que ustedes pongan en marcha pues todo lo que son los temas relacionados con su meta, ¿no? Y puedan buscar cuál es el siguiente paso para poder avanzar en su carrera profesional y acelerarla. Ajá. Entonces les voy a compartir a través de lo que platiqué con algunas de las sesiones que tuvimos en los días anteriores, algunos de los objetivos que se pusieron cada uno de ellos. Muy bien, entonces una vez que vimos este formato y esta forma nueva de establecer objetivos y que nos respondimos estas preguntas, pasamos a hacer un ejercicio en todos los grupos que tuvimos, en donde se hizo un repaso de cómo estamos en la rueda de la vida, ¿no? Es una dinámica en donde nos ayuda o nos permite hacer una reflexión de cómo nos encontramos a nivel general, ¿no? En donde, en la carrera, en la profesión, en la salud, en el desarrollo personal, el entorno físico, el dinero, los amigos, la familia, la diversión y el ocio, en donde cada uno se va calificando respecto a sus logros o a cómo considera o califica que se siente bien en esos puntos. Ajá. Y bueno, ¿cuál es el plan para mejorarlo? Entonces aquí pues nos compartían cuál es su plan que tenían cada uno de los participantes para poder mejorar estos factores y cuál es el siguiente paso. Ajá. Ahora, una vez que hicimos eso, hicimos nuevamente el repaso de cómo establecer mi objetivo, respondiéndonos las preguntas del modelo Grow que acabamos de platicar. Y entonces cada uno tenía que establecer su propio objetivo. Ajá. Y entonces aquí nos compartieron pues lo que fue el objetivo final, algunos de los objetivos que algunos participantes quisieron compartir. Y de acuerdo a esto, pues obviamente el que se lo llevaran para poderlo poner en práctica, ¿no? En este punto, me gustaría detenerme comentándoles que les comentaba a los participantes que parte de lo que necesitamos tener presente en un objetivo es que sea un objetivo específico, es decir, que sea, no nos detuvimos mucho en revisar la metodología de redacción, porque pues no es el objetivo de esta sesión. Para esto pues necesitamos hacerlo más ágil y pues únicamente yo les decía, tiene que ser específico. Entonces, específico, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, pues que necesitamos ver que tenga una acción, o sea, una acción descrita dentro del mismo objetivo. Entonces, cuando hablamos de una acción, estamos hablando en el caso del primer objetivo que vemos aquí, en la pantalla, estamos hablando de, por ejemplo, posicionarme o percibir ingresos por el concepto de ser consultoría, ¿no? En un periodo de 3 meses. Bueno, el específico es posicionarme y percibir ingresos. El siguiente objetivo es adquirir mayor conocimiento y desarrollar mi habilidad de liderazgo. Y en el tercer objetivo que vemos en el ejemplo es cambiar de cargo. Es específico porque es, bueno, yo tengo un puesto hoy, quiero tener un puesto diferente el día de mañana, ¿no? Eso es específico.
Ahora, cuando estamos hablando de que sea medible, o sea, cuando hablamos de que sea medible es respondiendo a la pregunta de lo que veíamos hace ratito, ¿no? ¿Cómo voy a saber que ya lo logré? ¿No? Por ejemplo, en este punto, por ejemplo, de hacer consultoría es cuando yo ya esté dando una sesión de consultoría, es cuando yo ya voy a saber que ya lo logré. En el objetivo número 2, en donde dice, bueno, pues cuando yo logre aplicar mis conocimientos o habilidad de liderazgo, aquí a lo mejor le hizo falta agregar algunos factores, pero es que yo voy a saber y por eso sé que es medible, que ya lo logré, ¿no? Y entonces en el objetivo 3 que vemos en este ejemplo es cuando yo cambié de posición, de puesto dentro de mi organización, entonces voy a saber que efectivamente ya lo logré. ¿No? Entonces eso significa que es medible, ¿no? O sea, que sí lo puedo saber, que lo puedo vivir y entonces me puedo dar cuenta que ya lo logré. Ahora, cuando estamos hablando, el siguiente factor que necesita tener un objetivo es que sea realista o alcanzable, ¿no? Entonces, yo sé que es alcanzable, a lo mejor, si hoy en día, de acuerdo a mi situación actual, sé que hoy en día puedo lograr alcanzar, hacer consultoría porque ya tengo los conocimientos, la preparación, entonces sé que es alcanzable. Si hoy en día yo ya a lo mejor sé que puedo tener conocimiento de liderazgo, pero me hace falta desarrollarlo más, entonces sé que es alcanzable. Si a lo mejor yo hoy en día desarrollo una posición en recursos humanos y considero que puedo lograr cambiar de puesto porque me sigo capacitando y a lo mejor estoy capacitándome ahorita, entonces sé que es alcanzable, entonces sé que es realista y sé que es alcanzable, por lo tanto, eso ya nos habla de que ya estamos teniendo tres elementos, que es específico, es medible, es realista o alcanzable. Y por último, nos habla del tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a lograr este objetivo? Ese factor no se nos debe de olvidar. Tenemos que tener presente que siempre debe tener un tiempo. Si a lo mejor hablamos en el primer objetivo que vemos aquí, 3 meses. En el segundo objetivo le faltó mencionar un tiempo, pero bueno, se le hizo la observación y se lo llevó de tarea. Y en el tercer objetivo nos habla del mes de octubre del 2022. Entonces estamos hablando que ya hay un tiempo. Entonces en octubre del 2022 yo ya voy a saber que efectivamente yo logré alcanzar mi objetivo y voy a crecer, voy a ocupar otro puesto porque yo ya puse en práctica, yo ya logré cambiar algo que yo consideraba que necesitaba hacer, capacitarme o tomar coaching o tomar un mentoring para lograr alcanzar ese objetivo en el 2022. Ajá. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, aquí ya estamos hablando de que nuestro objetivo tiene que tener 4 elementos. Eso ya lo haces a lo mejor. Estos objetivos los hicimos conforme a las respuestas que fuimos dando de las preguntas que vimos del modelo Grow. Sin embargo, ya cuando haces o tienes una sesión de coaching, pues obviamente ya se va limpiando, se va ajustando, vas viendo qué elementos les faltan, qué elementos necesitas y desde ahí pues vas rescatando toda la información indispensable que tiene que tener un objetivo. Y entonces, ese es en eso nos llevamos de esta sesión, escribir nuestro objetivo acorde a lo que vemos que necesitamos hoy en día para poder llegar a alcanzar a crecer en lo que nosotros queramos avanzar en nuestra carrera profesional. Ajá, entonces, yo te lo dejo de tarea para que tú lo puedas poner en práctica desde tu casa, viendo esta grabación de esta sesión y acorde a esto, pues puedas tú lograr tener un objetivo, ¿no? Esto nosotros lo hacemos dentro de un programa que tenemos, el Diplomado de Recursos Humanos, en donde nosotros bajo sesiones de coaching vamos a dar seguimiento a ciertas competencias para poder desarrollar y alcanzar los objetivos que tú tienes para tu carrera profesional. Para esto, pues necesitamos hacer un repaso de tus objetivos. Esa es la primera fase, que es la fase diagnóstica. Ya una vez que lo hacemos, entonces vamos a dar seguimiento de forma lo hacemos de forma grupal y además con seguimiento individual de sus logros de objetivos. Y entonces eso enriquece muchísimo este diplomado, ¿no? Porque no nada más te basas en la parte de capacitación, en la parte de mentoring, sino ya también te vas a la parte de coaching, con un acompañamiento en donde pues puedes avanzar de una forma más acelerada. Por último, pues ya hablamos, una vez que hablamos de todos los temas que acabamos de checar previamente, hablamos por último de los 10 secretos para acelerar tu carrera.
pero ahorita que los vamos a checar, se van a dar cuenta que lo que vienen aquí en estos 10 secretos tiene mucho que ver con lo que ya vimos, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los primeros puntos es analizar dónde estamos parados, es decir, hacer una autorreflexión, que fue lo que hicimos al principio de esta sesión, ¿no? ¿Están de acuerdo que de pronto al principio de la sesión que les pregunté, bueno, pues, ¿cómo nos fue con la pandemia? ¿Qué sensación nos dejó? Eso es una autorreflexión de mis habilidades, conocimientos y competencias. ¿Qué consideras que te hizo falta para poder hacer un mejor papel frente a la pandemia durante este tiempo que tú estuviste trabajando en el área, pero a lo mejor con falta de algunos de estos factores, habilidad, conocimiento, competencias, para poder lograr hacer impactar un poco más a lo mejor a tu área de trabajo? Ajá. El siguiente factor es el conocimiento. El conocimiento te permite avanzar y cuestionar. Es decir, en la medida en la que tú te mantengas actualizado de tendencias, información, normas, decisiones, etcétera, tú puedes buscar avanzar y cuestionar. O sea, ya no nada más seguir lo que te dicen, sino también cuestionar y poder decir, esto sí va, esto no va, ¿no? Y eso es parte de tu rol, o sea, tener un rol más activo de un asesor de recursos humanos y no tanto como un rol pasivo en donde nada más te corresponde decir sí, sí va y así lo hacemos y pues nada más como me diga mi jefe y lo que mi jefe diga está bien. Entonces no, es buscar un rol en donde tú aportes asesores, cuestiones y eso le ayude a la organización, a tu área y a ti a avanzar. Y pues dentro de este mismo secreto, pues encuentra tu propósito de vida. A veces mientras hacemos lo que tanto nos gusta, que es nuestro trabajo, a lo mejor en el área de recursos humanos, encontramos nuestro propósito de vida. Yo, por ejemplo, les compartía que trabajando en esta área de recursos humanos, que es tan dinámica, encontré que mi propósito de vida es ayudar, es decir, dejar una huella y siempre he tratado con todas las empresas con las que trabajo de transformar vidas, es decir, de darles lo mejor, de poderles aportar lo mejor en su vida, o sea, es decir, ayudarles a ser autorreflexivos, a poderse llevar algo positivo, a poder ver el trabajo positivo a pesar de las adversidades, etcétera, ¿no? El siguiente secreto es, y bueno, por eso hablo del propósito de vida, ¿no? Porque a veces en ese lapso, en lo que haces la autorreflexión y en lo que te permites cuestionar y aprender y todo, entonces encuentras tu propósito de vida. El siguiente secreto es establecer objetivos de desarrollo que te permitan avanzar acorde a propósito y autorreflexión. Entonces, establecer objetivos parece cosa fácil, ¿no? A veces pensamos, ay, pues establecer objetivos lo hago en mi trabajo, en mi evaluación de desempeño cuando me toca cada año y entonces ya, con eso es suficiente. Pero no, a veces es muy importante ser muy autorreflexivo y darte cuenta qué tanto lo estás logrando. Si efectivamente los objetivos que tú te planteaste lo has logrado y desde ahí poderte autoanalizar y poderte poner propósitos que te ayuden a lo mejor avanzar en tu carrera profesional. A veces, sin darte cuenta, te estás planteando el mismo objetivo cada año. A lo mejor si tú dices, yo cada año me propongo a que el siguiente año voy a cambiar de puesto y no lo logro y no sé qué me está pasando, ¿no? Y entonces ahí es donde a lo mejor te estás atorando. A lo mejor algo que está pasando en ti no te estás dando cuenta, no te está dejando avanzar hacia ese logro de objetivo. Por eso es muy importante establecer objetivos de desarrollo que te permitan avanzar y si dentro de esos objetivos de desarrollo tiene que ver con, voy a consultar con un coach para que me ayude, me alumbre y me diga por qué cada año me pongo ese mismo objetivo y no lo logro, no logro avanzar, entonces pues lo haces, ¿no? Y entonces ese es otro objetivo de tu objetivo grande que tú puedes plantearte. Ujú. Otro es afrontar la productividad o pagar el precio de la inactividad. Entonces, una vez que te pones objetivos ya muy claros y te pones y te dices, bueno, yo ya sé que esto es lo que me hace falta, tienes que ponerte manos a la obra, o sea, decir, ya, tengo que hacerlo y me voy a poner un plan de ciertos pasos y voy a ir haciendo mi lista de los pasos, cómo los voy cubriendo. Y entonces, y si no, pues voy a tener que pagar el precio de la inactividad, es decir, otra vez, a lo mejor el próximo año me voy a tener que volver a plantear el mismo objetivo, de voy a cambiar de puesto y a lo mejor no lo logro, ¿no? Y entonces desde ahí es por eso afrontar la productividad o pagar el precio de la inactividad.
productividad. Entonces, a veces es inconsciente, a veces sin darnos cuenta, llegamos al siguiente año y no lo logré de nuevo. Pero bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, no es desanimarme, esa no es la respuesta. La respuesta es darte cuenta qué te está haciendo falta para lograr ser productivo, para lograr avanzar en esos objetivos. Y que si retomas el objetivo desde el inicio, no pasa nada, está bien y se tiene que hacer de una forma diferente, volver a tomar otra estrategia. Y ese es parte de lo que a veces nos falta. Y se los digo porque a mí también me pasó, ¿no? Y yo creo que a todos, a la mayoría nos pasa que de pronto nos ponemos un objetivo y nos tardamos en lograrlo por una u otra razón, porque a veces es inconsciente, hasta que ya llegas con el actor que a lo mejor te ayuda, que es un coach o un mentor y que te dice cómo, o que te ayuda a alumbrarte, a decirte qué es lo que está pasando. Entonces te das cuenta y dices, ahora entiendo todo, ¿no? Y avanzas. Y esa es la parte positiva, que tengas que darte cuenta de qué pasa, qué está pasando que no estás logrando llegar a esa meta. Ujú. El siguiente secreto es detenerse está prohibido, es decir, nada está escrito y todo puede cambiar. O sea, lo vimos y lo vivimos con la pandemia, ¿no? A lo mejor cuántos de nosotros no teníamos a lo mejor planes de muchas cosas presenciales y de pronto pues llega la pandemia y todo se cierra y ya no se logró, ¿no? Y entonces todo puede cambiar, nada está escrito, no sabemos si venga otra pandemia o qué otros cambios vengan a futuro y entonces tenemos que buscar aceptar que la vida es un constante cambio y que si nosotros estamos poniendo resistencias a ese cambio, entonces eso no nos va a ayudar a crecer. Entonces, en la medida que tú aceptes que estás teniendo resistencia a ese cambio, te va a ayudar a avanzar. Y si a lo mejor necesitas, nuevamente se los repito, algún actor adicional que te ayude a pasar por ese camino de la resistencia que no es tan fácil de superar, entonces a veces es importante involucrar a ese actor. Ujú. El siguiente paso es el cambio es el progreso, es decir, salirte de tu caja de herramientas. A veces todos tenemos unas herramientas ya bien aprendidas y queremos que todo salga con esas herramientas, pero no siempre sale. Entonces es muy importante hacer un cambio, o sea, y darnos cuenta que ese cambio nos va a llevar a progresar y hacerlo aún teniendo miedo. A veces nos enfrascamos en el miedo y decimos, no, es que tengo miedo y no quiero hacerlo, va a pasar esto y nos llenamos de muchas cosas en la cabeza que nos hacen detenernos a esa meta. Pero si nos salimos de la caja y buscamos a alguien que nos ayude a pasar por ese proceso, a enfrentar ahora sí que eso acompañado, pues a veces nos ayuda muchísimo, ¿no? Y no hablo de un terapeuta, hablo de un coach, o sea, porque estamos hablando de temas profesionales. Cuando estamos hablando de temas profesionales es, pues no logro avanzar en mi carrera profesional y a lo mejor, o no logro avanzar en alguna meta profesional. Y entonces por eso salirte de la caja y buscar a alguien que te ayude a lo mejor a lograr eso, que a lo mejor alguien que ya lo logró y que a lo mejor puede ser tu mentor también para decirte cómo le hizo para pasar o sobrellevar esas dificultades que te ayudó y cómo le hizo para poder lograr lo que tú también soñaste, ¿no? Invertir tiempo en horas de vuelo, practicar las herramientas que aprendes. O sea, es muy importante no nada más quedarte en conozco y aprendo cosas, sino cómo las aplico, cómo las pongo en práctica, qué hago con ellas para poder lograr avanzar. Y entonces, ese es invertir tiempo. O sea, no todo se logra en un día y yo creo que en la medida que practicas más, más lo logras y más cosas haces. Ujú. Encuentra un mentor sobre los temas que te hacen falta desarrollar, ¿no? Y eso, pues ya se los comentaba, a veces son actores adicionales que entran a tu vida para poderte ayudar y a veces sin darte cuenta, o sea, porque a veces son actores que les gusta enseñar y que te dicen, no, yo te enseño y yo te enseño y te ayudo a avanzar en tu carrera profesional sin que me pagues. A veces que así tenemos a alguien que nos inspira y que sabemos que esa persona nos puede ayudar en alguna dificultad, ¿no? Y a veces son actores que tú dices, bueno, hoy en día no tengo un actor, porque también hay veces que te encuentras con alguien que tú admiras, pero le preguntas y no te quiere decir. Y es tal vez por el miedo de a lo mejor de no saber si le vas a quitar el puesto o qué va a pasar, ¿no? Y todavía existe eso, ¿no? Ya es menos, pero todavía. Y entonces ahí es importante decir, bueno, pues voy y busco un mentor. O sea, si no es él, puede ser otro, ¿no? Y por los siguientes, otros secretos es reconoce tu poder para transformar vidas, áreas o empresas o a ti mismo. O sea, reconoce tu poder primero para cambiarte a ti mismo, para decir, quiero tener una mejor versión de mí mismo
Y con eso vas a transformar vidas, a veces vas a llegar a transformar áreas y vas a llegar a transformar empresas, porque depende del alcance que tú quieras darle a ese objetivo, es que lo vas a lograr, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo quiero llegar a transformar el recursos humanos, pero ya después dicen, no, es que yo quiero más de eso, quiero llegar a transformar empresas. Entonces, tengo conocidos que hoy en día ya no nada más se dedican a lo mejor a transformar un área de recursos humanos, ¿no? A lo mejor se dedican también a transformar empresas, a decir, bueno, yo, no nada más a través de la consultoría, siendo el director general de esa empresa, y entonces desde ahí es su papel y lo que él quiso generar y el objetivo que él se puso es, yo quiero transformar esta empresa a algo mejor, ¿no? Y quiero ser el director general y él lo logra, ¿no? Y por último, cambia tus creencias limitantes y toma acción. Cuando hablo de creencias limitantes, a veces no nos damos cuenta que dentro de nuestra cabeza nos decimos el no puedo, no puedo, no puedo y no salimos de ahí. Sin darnos cuenta, a veces nos decimos no puedo, tengo miedo, no voy a lograrlo, etcétera. Entonces, pero a veces no sabemos por qué nos pasa, es inconsciente. Y entonces, hasta que llega a veces alguien que nos ayuda a reconocer el por qué, que a través de preguntas se convierte como en nuestro guía, no para decirte qué hacer, porque no, en un proceso de coaching no te dicen qué hacer. En un proceso de coaching tú descubres qué hacer a través de ciertas preguntas, vas potencializando tu desempeño. Y entonces, y te vas poniendo objetivos. Entonces, eso es lo más importante y lo vas logrando y vas haciendo tu lista y vas avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, esos son los 10 secretos que yo les quiero compartir, que hoy en día me han ayudado a avanzar en mi carrera profesional, me siguen ayudando a avanzar en mi carrera profesional y que yo los tengo más que aprendidos y más que puesto en práctica, ¿no? Entonces, yo los invito a seguirlos a que ustedes los pongan en práctica también, que no se dejen de capacitar, que no dejen de lado el poder tener la experiencia de tener un coach y un mentor a su lado, porque eso es algo que nos ayuda muchísimo para poder avanzar de una forma más acelerada. Entonces, espero que les agrade esta sesión, que se lo lleven para poder lograr sus objetivos que se planteen para el 2022. Y pues con gusto estamos para ayudarles. Espero que más adelante, si tienen la oportunidad en esta ocasión, tomen la invitación del programa de coaching, mentoring y capacitación de recursos humanos que estamos por iniciar a partir del mes de enero. En este programa es un diplomado de recursos humanos, en donde además les ofrecemos la certificación en algunos estándares de competencia de recursos humanos y además de esto van a recibir lo que es una constancia de C3 de la Secretaría del Trabajo y lo que es una constancia de participación por los temas que se ven dentro de cada uno de los módulos, ¿no? En total son 10 módulos. En el último módulo es la alineación a los estándares de competencia y pues además van a tener el acompañamiento de actores como coaches y mentores que ya tienen experiencia en esa área y que les van a ayudar a poder desarrollar todo lo que necesiten para lograr acelerar su carrera profesional a lo largo del año 2022. Entonces, pues les dejo abierta esta invitación. Con mucho gusto, estamos para ayudarles. Y pues mi nombre es Araceli Vélez y fue un placer acompañarlos en esta sesión. Les mando un abrazo muy grande y que pasen felices fiestas.